En medio de una feria, un grupo de niños se había reunido frente a uno de los puestos. Los chicos miraban a uno de ellos, un niño llamado Jinho. ¿Qué número debería salir?, preguntó uno. El 35, respondió otro. Jinho cerró los ojos mientras sostenía el papel entre sus manos. Lo siento, el tendero soltó un suspiro. ¿Cuántas carpas gigantes te vas a llevar esta vez? Al comprobar que Jinho había vuelto a ganar, no pudo evitar suspirar nuevamente. Debería dejar de venir a este vecindario. Jinho levantó la enorme carpa y miró a sus amigos. ¿Quién quiere? Sin pensarlo demasiado, comenzó a repartirla entre todos. Los niños sonrieron. Siempre la compartes con nosotros. Eres el mejor. Jinho siempre había tenido suerte. Desde que tenía memoria, las cosas parecían salirle bien. Sin embargo, nunca se había detenido a pensar en esa suerte ni había intentado definirla, simplemente la vivía. Igual que cualquier otra persona, el tiempo pasó, y Jinho creció hasta convertirse en adulto. Ahora, estaba sentado frente a su PC jugando con varios de sus compañeros. «Novato, date prisa», gritó uno de ellos. Otro soltó una pequeña risa. «De todos modos, probablemente solo consigas basura. Es imposible que te salga un arma de grado S». Jinho movió el mouse. «Esperen un segundo». Uno de sus compañeros comenzó a reírse. «Sí, claro, si consigues el arma, te daré 1.000.000 de oro». Jinho se quedó sorprendido. ¿Hablas en serio? No puedes echarte atrás después. Si tuviera que definir la suerte que poseía, ni siquiera sabía si realmente podía llamarla suerte. Era difícil explicarlo con palabras, pero tenía una sensación. Todo su cuerpo comenzaba a hormiguear y, en esos momentos, cuando hacía una apuesta, las cosas sucedían, y esta vez no fue diferente. El objeto que había conseguido dejó a todos sus compañeros sorprendidos. ¿Cómo es posible? La tasa de caída es increíblemente baja. ¿Cómo lo conseguiste? Jinho sonrió. Ya se los había dicho, cuando digo que voy a hacerlo, lo hago. Se reclinó en su silla gamer. Sus compañeros todavía seguían sorprendidos, pero Jinho solo soltó un suspiro. Después de todo, había algo que no dejaba de preguntarse. ¿De qué servía realmente esa habilidad? Porque, aunque su suerte era increíble dentro de los juegos, en el mundo real, era inútil. Ya habían pasado 2 años desde que había comenzado a jugar de esa manera. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Había recibido numerosos rechazos laborales. Una y otra vez, las empresas rechazaban sus solicitudes. Él comenzó a preguntarse si aquellas compañías realmente eran capaces de reconocer el verdadero talento. Pensaba que algún día lograría hacer que se arrepintieran de haberlo rechazado. Por eso siguió intentándolo. Creía que estaba cerca de conseguir un empleo, pero al final, siempre terminaba fallando. Y así, continuó siendo rechazado una y otra vez. Después de fracasar en más de 100 solicitudes de empleo, su confianza quedó destruida. Poco a poco, se hundió cada vez más en los juegos. Su patética vida en el mundo real parecía haberse reducido a eso. Un día, sus padres le dejaron una nota antes de salir. «Asegúrate de comer algo para la cena». Jinho miró la nota mientras pensaba en su situación. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Finalmente, se conectó al juego. «Voy a abandonar el juego». Sus compañeros se sorprendieron. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas tan de repente? Lo estás haciendo muy bien. Uno de ellos volvió a llamarlo novato. ¿Hicimos algo malo? Jinho lo negó. No, no es eso. Entonces decidió contarles lo que realmente le preocupaba. El caballero soltó un suspiro. Debiste haber estado bajo mucha presión para seguir jugando mientras lidiabas con todo eso. El vikingo intervino. Entonces, ¿qué pasará con el gremio melancólico sin nuestro novato? Fue entonces cuando Jinho escuchó su nombre a través de un susurro. Era el líder del gremio. «Jinho, ¿a qué universidad fuiste?» «A la Universidad Hinsun», respondió él. «¿Y qué carrera estudiaste?» «Administración de empresas». El líder pareció interesarse. «Entonces debiste aprender lo básico para hacer cálculos, ¿verdad? No pierdas tu tiempo pensando de más por encontrar trabajo. Ven a trabajar a mi empresa». Jinho se quedó sorprendido. «¿Qué?» El líder continuó hablando con tranquilidad. «No espero demasiado de ti. Solo tienes que hacer exactamente lo mismo que estás haciendo aquí». Jinho quería una explicación más detallada, pero no la recibió. Poco después, se presentó en su nuevo trabajo. Un hombre examinó su currículum con atención. Sus certificados son bastante básicos y no tiene experiencia relevante. Miró al hombre que tenía frente a él. «Ponlo en el departamento de trading», le ordenó. Su currículum llegó directamente desde la oficina del CEO. El hombre, Park Hong-seo, frunció el ceño. «¿De verdad esta orden viene directamente del CEO?» Era la primera vez que desde aquella oficina enviaban una solicitud tan simple. Entonces lo comprendió. Eso significaba que Jinho había sido contratado directamente por el CEO.
En otras palabras, era un enchufado. El mercado de valores abría oficialmente a las 9 de la mañana, sin embargo, debido a las subastas previas a la apertura, la actividad realmente comenzaba a las 8:30, y aunque el mercado cerraba a las 3:30 de la tarde, todavía quedaba una subasta de cierre, por lo que el precio final se establecía a las 3:40, en total, eran más de 7 horas, poco más de 7 horas en las que aquel lugar se convertía en un auténtico campo de batalla. No había disparos ni explosiones, pero las enormes cantidades de capital volaban de un lado a otro, y justamente en medio de ese campo de batalla, entraba un nuevo recluta enchufado. Jinho habló, algo nervioso. Espero trabajar bien con ustedes. Mi nombre es Jun Jinho. Después de presentarse formalmente, se quedó en silencio. Park lo observó durante unos segundos. ¿Es tu primera vez trabajando en finanzas? Sí. Entonces, ¿alguna vez has probado el trading simulado? ¿Tienes experiencia invirtiendo? Jinho negó con la cabeza. No, pero si me enseñan, me esforzaré al máximo. Park pensó para sí mismo que era increíble que hubieran enviado a un completo novato al que tendría que enseñarle todo desde cero. Después de todo, los traders juniors no tenían demasiado que hacer, era casi como si lo hubieran contratado únicamente para tirar la basura. Suponía que los altos mandos solo querían que lo tuviera cerca, lo entrenara o no, entonces, se dirigió hacia la asociada Lee Jerin. Al escuchar su nombre, ella se acercó. Park señaló a Jinho. Él es el nuevo recluta. Es un trader junior. Miró a Jerin. Quiero que lo guíes en el camino. Jerin sonrió. Sí. Líder de equipo. Luego comenzó a guiarlo. Sígueme, te mostraré dónde está tu escritorio. Jinho todavía no podía creerlo. De verdad había conseguido trabajo en un lugar como este, y pensar que aquel amable hombre de mediana edad con el que jugaba era el CEO de Wangun Securities, una de las mejores firmas de Corea. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Mientras recorrían la oficina, Jerin decidió comenzar por algo básico. Primero, tenemos que preparar café, los traders prácticamente viven de eso, explicó ella. Así que debemos tenerlo listo antes de que comience la reunión. Ten en cuenta que el líder de equipo Park no toma café, así que puedes saltarte el suyo. Es un perfeccionista implacable, tanto con su salud como con su trabajo. Comenzó a explicarle cómo funcionaba el departamento. Como probablemente ya sabes, la carga de trabajo de los traders es intensa. Aquí todo ocurre en cuestión de segundos. Tenemos que entregar a los superiores los datos que necesitan prácticamente de inmediato. Este lugar es como un enorme casino donde cientos de miles de millones cambian de manos todos los días. La mayoría de las personas no podría mantener la cordura trabajando en un lugar así. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Crees que puedes manejarlo? Jinho se quedó en blanco. Ser trader no es un trabajo para humanos. Jerin le dio un pequeño golpecito. Estoy bromeando, no tienes por qué tener miedo. Al final, en todos los lugares donde vive la gente es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar juntos. Así que deberíamos hacer una promesa. Jinho levantó la mirada. No importa lo difícil que se ponga, nada de huir sin decir una palabra. Jinho pensó para sí mismo que ella era una persona bastante única. Si alguien como ella iba a ser su superior, quizá realmente podría lograrlo. Poco después, comenzó la reunión prevista. Park tomó la palabra, comenzó a hablar sobre acciones, y cómo estaban los movimientos del mercado. Jinho, que estaba sentado en la sala, se quedó pálido. ¿Acaso esto siquiera era coreano? No había entendido una sola palabra de lo que estaban diciendo. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaría bien trabajando allí. Después de la reunión, decidió llamar a su hermano mayor, Daewon, hermano. Sin embargo, cambió rápidamente la forma de llamarlo, Seo. Daewon soltó una carcajada. Escucharte decirlo así se siente bastante extraño. Cuando estemos solos, simplemente llámame hermano, como siempre. Entonces, ¿cómo estuvo tu primer día? Jinho dudó. ¿Estás seguro de que esto está bien? Siento que solo voy a ser un estorbo. Daewon soltó una pequeña risita. Si una sola persona fuera capaz de llevar a la empresa a la quiebra, habría renunciado hace mucho tiempo. Me conoces. Tengo un buen ojo para las personas. Lo has hecho muy bien durante todo este tiempo en el gremio, tienes carácter y una mente ágil. Dirigir a los miembros de la incursión mejor que yo fue una gran hazaña. Quería devolverte el favor. Además, el juego no sería tan divertido sin ti. Jinho no pudo responder inmediatamente. Solo logró decir una palabra. Hermano, Daewon le habló con un tono más serio. Trata bien a tus superiores, igual que lo haces en el gremio. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Jinho levantó la voz. Espera un momento.
quiero preguntarte una cosa, Daewon se adelantó. Si alguien te pregunta cómo entraste a la empresa, solo diles que no lo sabes. Antes de que Jinho pudiera preguntar algo más, añadió, tengo que colgar. Espera, hermano, intentó insistir, pero Daewon ya había terminado la llamada. Jinho se quedó pensativo durante unos segundos, entonces escuchó que alguien lo llamaba. Jinho, era Yerin. ¿Sabes qué es el trading simulado? ¿Verdad? En la universidad, de hecho, gané una competencia de trading simulado organizada por esta empresa. Fue una gran adición a mi currículum. Tú también debiste hacer mucho trading simulado, ¿verdad? No, respondió Jinho. Ella pareció sorprendida. Entonces debes ser del tipo de persona que aprende haciendo. ¿Por qué tendrías que hacer trading simulado de todos modos? En realidad, era una buena pregunta, aunque él nunca se lo había preguntado. Yerin comenzó a explicárselo. Una empresa no puede simplemente entregarle dinero real a un trader junior que todavía no ha demostrado sus habilidades, ¿verdad? Por eso utilizamos fondos virtuales para hacer trading simulado. Es un sistema que reproduce el entorno real del mercado. De esta manera, puedes ganar experiencia realizando diferentes tareas hasta convertirte en un senior de pleno derecho. El trading simulado es, básicamente, un método de evaluación. ¿Y qué pasa si me va bien en el trading simulado? ¿Me convertiría en un senior?, preguntó Jinho. Yerin sonrió. Sí, independientemente de tu experiencia o de tu educación, en una firma de valores el rendimiento lo es todo. Al final, la persona que más dinero gane será la mejor. Jinho reflexionó sobre sus palabras. Era una lógica más simple de lo que pensaba. El tiempo siguió avanzando hasta que llegó el momento de la apertura del mercado. En ese instante, el ambiente de la empresa cambió por completo. Jinho miró a su alrededor. La oficina, que hacía apenas un momento estaba tranquila, ahora era mucho más ruidosa. Todo había cambiado en una fracción de segundo. No pudo evitar pensarlo. Así que esta era la verdadera atmósfera de una firma de valores. De repente, sintió una sensación en la punta de sus dedos. Era exactamente la misma sensación que tenía justo antes de conseguir un objeto legendario en un juego. Mientras tanto, Yerin continuaba explicándole cómo funcionaban los gráficos, pero al ver que estaba haciendo algo, se detuvo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Jinho tenía una habilidad especial, una habilidad aparentemente trivial que era inútil en la realidad y que solo funcionaba dentro de los juegos, pero en ese momento, mientras todo su cuerpo comenzaba a hormiguear y la emoción se apoderaba de él, su orden de compra fue procesada. Yerin se sorprendió. ¿Qué estás haciendo?, volvió a preguntar. Acto seguido, miró la pantalla. No puedes simplemente presionar el botón de compra así de repente, como hiciste una orden de mercado. Se ejecutó inmediatamente, señaló uno de los indicadores. Mira esta variable. ¿De qué color parece? Jinho respondió, azul. Exactamente. Eso significa que está alcanzando el límite inferior. El precio está desplomándose. Jinho se alarmó. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería vender? No. Yerin negó con la cabeza. Podría ponerse en rojo y rebotar dentro de un rato. Si lo vendes entonces, todavía deberíamos ser capaces de recuperar la pérdida de alguna manera. Jinho se rascó la cabeza. Lo siento, Yerin lo calmó, no te preocupes demasiado. Solo es trading simulado. Recuerda que no es como si hubieras perdido dinero. Jinho guardó silencio. Esto le había dado la misma sensación que cuando jugaba. Así que había hecho clic sin siquiera darse cuenta. Pero el precio seguía bajando. Comenzó a pensar que quizás su habilidad nunca había tenido nada que ver con las acciones en primer lugar. Por un momento, se había ilusionado, y ahora era una lástima. Yerin notó que parecía triste. El scalping era una estrategia de trading de muy corto plazo. Consistía en realizar operaciones en cuestión de segundos o minutos para obtener pequeños márgenes de ganancia. A esto también se le solía llamar day trading, y este lugar era donde se reunía la gente adicta a eso. Cada minuto, cada segundo, en medio de un juego constante, la tensión se mantenía entre las velas rojas y azules. Todo se decidía mediante el juicio y las decisiones tomadas en fracciones de segundo. Y dependiendo del resultado, una tormenta de dopamina o una rabia absoluta podía inundarte. De repente, alguien gritó eufórico, alcancé un rendimiento promedio del 1,3%. Jinho y Yerin se giraron al instante. Jinho preguntó, algo confundido, ¿un rendimiento del 1% realmente es tan impresionante? Yerin respondió con calma, un rendimiento promedio del 1,3% es increíble. Supongamos que un trader senior administra un fondo de 20.000 millones de wones. Mantener un rendimiento promedio del 1,3%
podría generar alrededor de 3.000 millones de wones en ganancias anuales. Eso lo convertiría en un trader de clase A. Te lo dije antes. En una firma de valores, el que más dinero gana es el rey. En ese momento, Park se acercó al trader que había conseguido el 1,3%. Buen trabajo. Tu rendimiento fue excepcional. Sigue así. El hombre se levantó de su asiento. Muchas gracias, líder de equipo. Park asintió. El trabajo real empieza ahora. Haz que el personal calcule los resultados del trading de hoy, incluyendo las ganancias y pérdidas. También necesitamos establecer la estrategia de mañana antes de terminar el día. Un tiempo después, Jerin se dirigió a la oficina de Park. Asociada Jerin, Park levantó la mirada. ¿Tienes algo que decirme? Ella esbozó una sonrisa algo nerviosa. Líder de equipo, sobre lo que sucedió hoy, Park estaba a punto de tomar un sorbo de su jugo cuando se detuvo. ¿Qué pasó? Se trata del nuevo recluta que entró hoy. Compró unas acciones por error, y nada menos que a precio de mercado. Jerin bajó la cabeza. Creo que accidentalmente colocó una orden de compra mientras lo estaba entrenando, pero como hoy alcanzó el límite inferior, me preocupa que pueda recibir una evaluación demasiado negativa en su primer día. Park pensó detenidamente en las palabras de la asociada. Solo había pasado un día y ya estaba cubriendo a su junior. Finalmente, respondió, entiendo lo que me estás diciendo. No seré demasiado severo con él en su primer día, así que no tienes que preocuparte por eso. Prepárate para la sesión de informática. Jerin sonrió aliviada. Sí, líder de equipo. Pero antes de que se fuera, Park la detuvo. Asegúrate de entrenar al chico correctamente esta vez. Jerin sonrió nuevamente. Me aseguraré de hacerlo. Gracias, líder de equipo. Después de que se marchara, Park revisó lo que Jinho había comprado. Había comprado acciones de seguros Hongan. Él frunció el ceño. ¿Por qué compraría acciones de una aseguradora en un momento como este? Era bastante común que los novatos colocaran por error una orden de venta. Precisamente por eso existía el trading simulado. Pero comprar todo un lote a precio de mercado, a menos que hubiera sido intencional, era algo preocupante. Aún así, solo era trading simulado. No se había utilizado dinero real, así que no pensaba gastar más energía en ello. Solo había sido un error pasajero, cometido por un nuevo contratado que había llegado allí gracias a sus conexiones con los altos cargos. Probablemente, era alguien que no duraría demasiado en este lugar. Después de que el mercado cerrara, comenzó la verdadera tormenta. Una cantidad abrumadora de solicitudes llegó de golpe: preparar materiales de análisis de datos, elaborar documentos para las reuniones estratégicas, analizar los resultados del trading del día. El trabajo no parecía tener fin. Cuando terminó aquella tormenta y Jinho volvió en sí, habían pasado 14 horas en la oficina. Jerin sonrió. Deberíamos irnos también. Ambos salieron de la empresa. Antes de marcharse, Jerin miró a Jinho. Lo hiciste muy bien para ser tu primer día, incluso teniendo en cuenta ese pequeño error. Jinho se rascó el rostro, algo avergonzado. ¿Estás segura de que fue pequeño? Jerin sonrió. ¿De verdad crees que un solo error durante el trading simulado va a afectar la evaluación de un nuevo recluta? Entonces se puso un poco más seria. Aunque el líder de equipo Park podría hacerlo, porque ya sabes lo estricto que es, aún así, no puedes olvidar la promesa que hemos hecho. De acuerdo. Nada de huir, incluso si las cosas se ponen difíciles. Se despidió. Nos vemos mañana. Entonces, Jinho hizo una reverencia. Que tengas buenas noches. Mientras la veía alejarse, no pudo evitar pensarlo. Realmente tenía suerte de haber conseguido a un ángel como ella como mentora. Luego soltó un bostezo. Estaba agotado. Sentía que iba a desmayarse en cuanto llegara a casa. Fue entonces cuando recibió una llamada. Él contestó de inmediato. Gracias por llamar, Seo. La persona al otro lado de la línea volvió a corregirlo. Te dije que me llamaras hermano cuando estuviéramos solos. ¿Cómo estás? Fue más difícil de lo que pensabas, ¿verdad? Se burló de él. ¿Ya te estás quejando con tu mentora? Jinho respondió con rapidez. ¿Cómo podría atreverme a quejarme? Solo tengo que trabajar duro. Por supuesto, después de ver a todas esas personas trabajando en la empresa, comencé a sentir un profundo respeto por ellos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Daewon. Jinho le explicó. La carga de trabajo supera con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Está lleno de términos y palabras difíciles que ni siquiera puedo entender. Durante las horas de mercado, la tensión hace que parezca que la sangre recorre aquellas oficinas a toda velocidad. Así que esto me hizo pensar que, mientras mi propia vida había estado en pausa, todas aquellas personas estaban viviendo con una intensidad feroz. Por eso, para ser honesto, todavía me pregunto si pertenezco al lado de personas como ellos. Daewon intentó tranquilizarlo.
deja de preocuparte por eso, lo harás bien. Y si hay algo de lo que estoy seguro, es de mi buen ojo para las personas. Entonces cambió de tema. ¿Cuándo vas a iniciar sesión en el juego? Te estoy esperando. Jinho miró la hora. ¿Qué? Acabo de salir de la oficina. Daewon se burló. Mira a este tipo, ahora que consiguió trabajo, ya no piensa jugar. Jinho respondió inmediatamente, estaré ahí en un momento. Colgó el teléfono. Mientras se preparaba para regresar a casa, comprendió algo. Salir del trabajo no significaba que el día hubiera terminado. Había estado ocupado, muy ocupado, y ahora tenía que volver a jugar. Esta era la vida de un hombre moderno. Al día siguiente, la oficina comenzó a moverse con rapidez. Park dio una orden. Todos, prepárense. Tenemos una reunión en 15 minutos. Poco después, uno de los empleados entró en la oficina de Park. ¿Hay alguna anomalía?, preguntó Park. El hombre respondió con calma, unas pocas acciones experimentaron una volatilidad significativa. Le envié por correo electrónico los datos relevantes. Park asintió, está bien, gracias. Les echaré un vistazo. Comenzó a revisar los datos. Las acciones de las aseguradoras estaban hechas un desastre debido al aumento de las tasas de interés. Sin embargo, algo llamó su atención. Una de las acciones había subido repentinamente un 15%. Park se quedó mirando la pantalla. Era la misma acción que había comprado el nuevo recluta el día anterior, la acción de aquel enchufado. Jinho y Jerin también se enteraron de lo que estaba sucediendo. Ambos se miraron sorprendidos. La acción que Jinho había comprado por accidente ahora había subido un 15%. Entonces, una voz interrumpió sus pensamientos. Jinho, era el líder de equipo Park, ven a mi oficina. Tenemos que hablar. Pero antes de llegar a ese punto, sucedieron algunas cosas. Mientras Jinho se dirigía al trabajo, se detuvo frente a una máquina expendedora y compró una bebida energizante. Todavía no se había recuperado de la noche anterior. Después del trabajo, había estado jugando con su hermano mayor y los demás, por lo que apenas había podido descansar. Sin embargo, había algo que todavía recordaba, cuando les contó a sus padres que ahora trabajaba en Wangun Securities. Su madre se había emocionado mucho. ¿De verdad conseguiste trabajo allí? Ella no podía creerlo. ¿Es en serio? ¿Cómo lo conseguiste? Jinho respondió algo nervioso, ya te dije que es verdad. Su madre sostenía su tarjeta de presentación mientras la observaba con incredulidad. Esa no es una empresa en la que cualquiera puede entrar así como así. Y con tu historial académico, conseguir un trabajo allí no debería ser nada fácil. Jinho se avergonzó. Mamá, ¿cómo puedes decirle eso a tu propio hijo? Su padre, por otro lado, intervino. Aunque nuestro hijo no tenga talento para los estudios, siempre ha sido alguien que trabaja duro en todo lo que hace. Estoy seguro de que tuvieron una buena razón para contratarlo. Puso las manos sobre sus hombros y ambos lo felicitaron. Aunque el trabajo sea difícil, podrás lograrlo. Mientras viajaba en el metro, Jinho se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visto a sus padres tan felices. No importaba si había conseguido el trabajo por ser un enchufado o no. Por ahora, solo tenía que trabajar duro. Finalmente llegó a la empresa y la primera persona a la que saludó fue a Jerin. Buenos días. Ella sonrió. Cumpliste tu promesa. Entonces, hoy también tenemos que dar lo mejor de nosotros. Jinho asintió. Fuera o no real su habilidad, eso ya no importaba. Mientras revisaban las acciones, Jerin se quedó sorprendida. Espera, lo que estamos viendo es real. Las acciones que Jinho había comprado el día anterior en el simulador de trading habían subido un 15%. Jinho también se quedó mirando la pantalla. ¿Podía ser posible? Realmente su habilidad estaba funcionando. Por dentro, comenzó a hacer cálculos. Si eso hubiera sido dinero real, ¿cuánto habría ganado? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿O incluso más? Entonces escuchó que alguien lo llamaba. Jinho era el líder de equipo Park. Ven a mi oficina. Tenemos que hablar un momento. Jinho lo siguió. Al entrar en la oficina, vio una gran cantidad de pesas. Por un momento, se quedó confundido. ¿Esto es una oficina o un gimnasio? ¿Acaso Park entrenaba allí porque no tenía tiempo para hacerlo fuera del trabajo? Él se reclinó en su mesa. ¿Cómo van las cosas? ¿Es manejable? Jinho levantó ambos pulgares. Sí, todos me están tratando bien, así que es manejable. Park asintió. Eso es un alivio. Para tu información, soy el único del equipo que lo sabe. Jinho frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Park habló con calma. Sé que entraste aquí como un enchufado por ser cercano al CEO. Jinho se quedó sin palabras. Park continuó. Incluso si no fuera por mí, los rumores corren rápido. Así que tarde o temprano todos terminarán enterándose. Digamos que eso es inevitable. Hizo una pregunta directa. ¿Cuál es tu relación con el CEO? Son familia.
Jinho recordó lo que Daewon le había dicho. Nunca debía contarle a nadie que se habían conocido a través de un juego. Por eso, respondió de forma fría, lo siento, pero no estoy autorizado a revelar eso. Park guardó silencio durante un momento. Está bien, si existen circunstancias complicadas, no indagaré más. Entonces cambió de tema. Quiero preguntarte otra cosa. ¿Por qué compraste esas acciones de seguros ayer? ¿Cómo llegaste a esa decisión? Jinho se llevó una mano al cuello y evitó su mirada. Park comenzó a pensar. Jinho definitivamente había estado en la sala de conferencias cuando se dieron las instrucciones. Había escuchado información sobre las fluctuaciones de las tasas de interés y la proporción de bonos gubernamentales que poseía cada compañía de seguros. Sin embargo, aquella era una cantidad de información que un nuevo recluta, que apenas llevaba un día en la empresa, difícilmente podría haber organizado y analizado, y aún así, su compra había coincidido demasiado bien con lo que ocurrió después como para considerarlo una casualidad. O había sido una decisión calculada después de analizar toda aquella información. O simplemente había tenido suerte. Jinho finalmente respondió, solo fue suerte, siempre he tenido bastante suerte. Park lo miró fijamente. ¿De verdad fue así? Jinho asintió. Park no insistió. Entiendo. Entonces, sigue haciendo un buen trabajo, ya puedes retirarte. Él salió de la oficina. Una vez fuera, soltó un pequeño suspiro de alivio. Mientras tanto, Park abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un fortalecedor de manos. Lo apretó mientras pensaba en lo ocurrido. De verdad había sido solo suerte. Wang Daewon, el CEO de Wangun Securities, era un hombre que contrataba a las personas estrictamente basándose en el mérito. Era el hombre que había llevado a la empresa hasta donde estaba, y no lo había conseguido únicamente gracias a sus habilidades para invertir. Su verdadero talento estaba en invertir en las personas. Por eso, no tenía sentido que un hombre como él hubiera contratado a un enchufado simplemente por familiaridad. Definitivamente había algo más detrás de todo esto. Fuera lo que fuera, tendría que descubrirlo poco a poco. Llamó a su secretaria. Dile a la asociada Yerin que entre a mi oficina. Poco después, Yerin apareció. Park habló con ella durante un largo rato sobre lo que quería que hiciera. Mientras tanto, en su puesto, Jinho continuaba trabajando. Fue entonces cuando escuchó una voz. Jinho, era Yerin, el líder de equipo. Park ordenó que, a partir de ahora, los dos nos enfoquemos únicamente en el simulador de trading. Sonrió alegremente. Al parecer, nos está dando una oportunidad gracias a las acciones de seguros que habías comprado. ¿Entonces eso es algo bueno?, preguntó Jinho. Por supuesto. Yerin sonrió ampliamente. Si nos enfocamos en el simulador de trading, no tendremos que perder tiempo con otras cosas. Podremos experimentar directamente con el mercado. Eso significa que tendremos más oportunidades de dejar de ser traders junior. Le dio un pequeño golpecito. Gracias a ti, yo también conseguí una oportunidad. Jinho sonrió avergonzado. Solo tuve suerte. Eso es todo. Yerin se alejó alegremente. Entonces, esta vez tenemos que escuchar atentamente la reunión. Mientras la veía marcharse, Jinho pensó en lo que acababa de escuchar. Eso significaba que podría hacer simulaciones durante todo el día. Más tarde, durante la reunión matutina, Park tomó la palabra. ¿Todos han leído los informes? ¿Verdad? Bien, entonces comenzaremos de inmediato. El mayor problema que está surgiendo actualmente es en el sector de los vehículos eléctricos, especialmente a lo largo de toda la cadena de valor. Jinho comenzó a registrar todo. El metaanálisis realizado durante las conferencias antes de la apertura del mercado consistía en dar instrucciones intensivas sobre los sectores que tenían mayores probabilidades de marcar tendencia durante el día. Aunque algunos de los términos eran bastante difíciles, Jinho no pudo evitar pensarlo. No esperaba escuchar tantos términos que le recordaban a los juegos dentro de una firma de valores, y apenas llevaba una semana trabajando allí. Quizá todo en aquel lugar no era tan diferente de los juegos que solía jugar. Antes de entrar en una incursión, primero se planteaba una estrategia basándose en la información disponible, después se distribuían los roles, se calculaban los recursos y se decidía cómo utilizarlos. Era prácticamente lo mismo. El único problema era que la cantidad de información que estaba recibiendo era demasiado grande para un novato. Park habló con voz firme. Deben saber que todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo de rendimiento para este mes. Aún así, no sean demasiado codiciosos. Podrían terminar perdiendo mucho más. Hoy debemos jugar lo más seguro posible. Si es necesario, podemos retirarnos. Mientras Yerin y Jinho salían de la reunión, el subgerente Lee los llamó. Podrían reunir algunos datos sobre las acciones de materiales catalizadores y llevarlos a mi oficina antes de que pudieran responder. Park apareció.
pídele el favor a otros traders junior. Ellos dos tienen una tarea diferente, y entendió de inmediato. La intención de Park detrás de sus acciones era bastante clara. Por el momento, quería mantener a Jinho y Jerin alejados de las demás tareas. Jinho tomó asiento. Pensándolo bien, aquello era incluso mejor. Era una gran oportunidad. Comenzó a mover el mouse y a revisar diferentes acciones, observando sus valores. Quería descubrir si su habilidad realmente funcionaba en el mercado de trading. Sin embargo, por más que buscaba y revisaba, no parecía pasar nada, hasta que, de repente, volvió a sentir aquella sensación. Su cuerpo comenzó a hormiguear, e hizo clic de inmediato. La orden de compra fue ejecutada. En su oficina, Park observó el monitor con una expresión sombría. En el momento en que había decidido darle rienda suelta al novato, Jinho había vuelto a realizar una compra total. Mientras tanto, Jerin terminó sus operaciones y estiró los dedos con alegría. Esto debería ser suficiente. Entonces miró hacia Jinho. Me pregunto cómo le estará yendo. Esperaba no haberlo descuidado demasiado por estar concentrada en sus propias operaciones. Sin embargo, al observarlo, notó que parecía no estar haciendo absolutamente nada. Ella se quedó confundida. ¿Acaso había perdido tanto que su cerebro se había quedado en cortocircuito? Pero Jinho tenía un problema diferente. Como había agotado todos sus fondos realizando una compra total al principio, ahora no tenía nada que hacer. Mientras tanto, el precio de Daen Solutions se estaba desplomando con fuerza ese día. Él soltó un suspiro. Quizá debería haber seguido los números verdes. Jerin se acercó a Jinho. ¿Cómo te fue hoy en el simulador de trading? Supongo que bien, respondió Jinho. Jerin sonrió. ¿Quieres saber un secreto? Hoy conseguí un impresionante rendimiento del 2%. Apuesto que soy la única en el equipo que llegó a ese punto. Ahora voy a ver cómo le fue a mi junior. Revisó los resultados de Jinho y se quedó sorprendida. Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Por qué volviste a poner todo en una sola acción? Jinho simplemente se rascó el rostro, sin saber cómo explicarlo. Jerin volvió a mirarlo. La última vez dijiste que había sido un error. No puedes seguir haciendo esto. ¿En serio olvidaste una de las reglas más básicas de los inversores? La diversificación. Si hubieras diversificado tu portafolio, no te estarías ahogando en tantos números rojos. Jinho no supo qué responder, no podía decirle la verdad. ¿Cómo iba a explicarle que realizaba esas compras únicamente porque su habilidad de juego se activaba? Era bastante frustrante. Incluso alguien tan amable como Jerin no podía dejar pasar algo así, ¿verdad? Sin embargo, ella no actuó como él pensaba, habló con seriedad. Esto no se va a quedar así. Jinho levantó la mirada. Te quedarás después del trabajo. Voy a darte un curso intensivo sobre cómo sobrevivir en la división de trading. Yo invito la cena. Así que solo tienes que escucharme mientras comemos. ¿Entendido? Jinho sonrió. Entendido. Por dentro, volvió a pensarlo. No podía creer que alguien como ella fuera su mentora. Pero entonces, una voz los interrumpió. ¿Están hablando de algo gracioso? Ambos se quedaron quietos. Era la subgerente Yang Miyu. Ella los miró con una expresión seria. ¿Creen que están aquí para jugar? Jerin bajó la cabeza, e hizo lo mismo con la de Jinho. Lo sentimos. Miyu parecía cada vez más molesta. ¿De verdad quieren ponerme de los nervios? Prepárense para la reunión. Jerin respondió rápidamente. Lo haremos de inmediato. Una vez que Miyu se marchó, Jinho preguntó en voz baja, ¿por qué explotó así contra nosotros de repente? Jerin le dijo que simplemente lo dejara pasar. El mercado estaba increíblemente volátil en este día, y la subgerente había recibido un golpe bastante fuerte. Luego suspiró. Honestamente, la mayor parte de la división está con los nervios de punta en este momento. Tienes que aprender a leer el ambiente en días como este. En la sala de descanso, el ambiente era pesado. ¿Cómo les está yendo?, preguntó un empleado. Quedaron destruidos, otro respondió con amargura. Destruidos ni siquiera empieza a describirlo. Intenté amortiguar el golpe con una posición corta, pero no fue suficiente. Apuesto a que los otros equipos también quedaron destrozados. Uno de ellos soltó un suspiro. Necesito un trago después de esto. En ese momento, Park apareció. Aún así, no podemos quedarnos sentados mientras sangramos. Todos guardaron silencio. Tenemos que hacer lo que sea necesario para mitigar el daño. Voy por un café. Quiero que programen una reunión de contramedidas de inmediato. Entendido. Todos respondieron al mismo tiempo. Park levantó el pulgar. Si quieren, pueden acompañarme a una sesión rápida de ejercicios en mi oficina. Realmente ayuda a despejar la cabeza. Los empleados se miraron entre ellos. No, gracias. Vamos a preparar la sala de reuniones. Park continuó su camino.
Fue entonces cuando alguien se acercó y lo llamó. Park, ¿ahora eres el reanimador de tu equipo? Te ves ocupado para un mercado bajista. El hombre sonrió. Ser líder de equipo es una carga tan grande. Era Kim McTae, otro líder de equipo. ¿No estás haciendo demasiada política últimamente?, preguntó Kim. Park frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Kim lo miró con calma. ¿De verdad no tienes idea o solo estás fingiendo? Gracias a ti, mis juniors tuvieron un día terrible y terminaron haciendo los recados de tus seniors. Estoy hablando del pequeño enchufado que ha entrado gracias a su relación con el CEO. Escuché que le permitiste hacer simulaciones de trading durante todo el día. No te tenía por ese tipo de persona. Supongo que realmente te importa subir por la escalera ejecutiva. Park preparaba su proteína mientras respondía con tranquilidad. No es nada de eso. Solo necesito verificar algo. Kim lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres verificar? Park respondió. Quiero saber si ese chico es un inútil que sirve para llevar agua, o si realmente tiene algún talento. Kim asintió. Entiendo. Luego adoptó un tono más serio. Solo asegúrate de que tu pequeña mascota no provoque un desastre masivo. Tú sabes mejor que nadie que las conexiones no mantienen a nadie con vida en este piso. Si le entregas fondos de la empresa a un inútil y todo sale mal, será tu cuello el que termine en la guillotina. Se despidió. Ya es algo tarde. Buena suerte. Park no respondió. Solo permaneció en silencio. Poco después, comenzó la reunión. No necesitan verse tan sombríos. Park miró a todos. Podemos recuperar las pérdidas de hoy mañana. Luego dio sus instrucciones. Cambien a posiciones cortas para cubrir todo lo que puedan. No intenten vencer al mercado. Por ahora, jugaremos a la defensiva. Sin embargo, algo llamó su atención. Jinho parecía bastante tranquilo. Mientras todo el piso sufría por aquel mercado bajista, él permanecía sorprendentemente relajado. Park se preguntó por qué. Jinho tenía suerte de estar haciendo únicamente simulaciones de trading. Después de todo, la acción en la que había invertido todos sus fondos también se estaba hundiendo junto con el resto del mercado. Jerin se acercó a él. El líder de equipo está mortalmente serio hoy. Jinho lo miró. ¿No es así siempre?, se preguntó. Mientras tanto, Park continuaba observándolo. Quizá estaba siendo demasiado optimista. Había dado demasiada importancia a un solo golpe de suerte, y realmente había comenzado a pensar que Jinho podía tener algún potencial oculto, pero el sector de las baterías estaba desplomándose, y no había absolutamente nada que pudiera revertir aquella tendencia, a menos que el cielo mismo se cayera. Al día siguiente, ocurrió exactamente lo que Park había dicho. El cielo se cayó. Indonesia, el mayor productor de níquel del mundo, declaró el estado de emergencia, insatisfecho con la continua caída de los precios del níquel, un componente esencial para las baterías de los vehículos eléctricos. Tomó una decisión inesperada: reduciría en un tercio su producción destinada al suministro mundial. En cuestión de minutos, el mercado comenzó a reaccionar. Cuando el suministro de una materia prima se desplomaba, el mercado se dividía violentamente en dos. Las empresas que no tenían reservas de níquel comenzaban a colapsar, mientras que aquellas que habían acumulado grandes reservas se disparaban hacia las nubes. La subgerente Miyu llegó con un informe. Terminé de investigar las reservas de níquel de las empresas nacionales, tal como ordenó, líder de equipo. Según el informe, prácticamente ninguna empresa nacional ha acumulado reservas significativas de níquel. Solo hay una corporación en todo el país con una reserva masiva. Park levantó la mirada. ¿Solo una? Podría ser Dain Solution. Miyu lo miró sorprendida. ¿Ya lo sabía? Líder de equipo, realmente es bueno. No tenía idea de que ya había comprado allí. Las acciones de Dain Solution se están disparando. Park se quedó en silencio. Entonces recordó a Jinho. Apenas el día anterior, durante la reunión, el novato había permanecido completamente relajado mientras todo el mercado se desplomaba. Ni una sola institución financiera había previsto el anuncio de Indonesia. Entonces, ¿cómo podía Jinho haberlo sabido? Mientras tanto, Jerin se acercó a Jinho. ¿Ya te enteraste de las enormes noticias? Jinho levantó la mirada. ¿Qué pasó? Indonesia acaba de lanzar una bomba. Jerin estaba claramente emocionada. Van a reducir su producción de níquel en un 30%. Jinho recordó lo que había aprendido durante el curso intensivo del día anterior. Había aprendido que, sin importar lo que sucediera, debía reaccionar ante las noticias del mercado. Así que eso fue exactamente lo que hizo. Jerin comenzó a agitar los brazos.
es increíble. Ayer mismo todos predecían que el sector de las baterías entraría en una caída masiva y ahora todo el mercado se ha dado la vuelta por completo de la noche a la mañana. Jinho se quedó pensativo por un momento. No era Daen Solution, la acción que había comprado el día anterior. Una empresa que estaba relacionada con el sector de las baterías. Si el suministro mundial de níquel se iba a pique, definitivamente se verían afectados. Entonces recordó algo y le preguntó a Yerin, ¿no es cierto que la mayor parte del equipo tomó posiciones cortas en acciones de baterías ayer? Yerin asintió. Afortunadamente, no creo que el equipo haya recibido un golpe demasiado fuerte. El líder de equipo nos ordenó específicamente jugar a la defensiva. Tiene unos instintos increíbles. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Park golpeó la mesa del jefe de departamento, Lee Taeho, jefe de departamento Lee. ¿Tiene un momento? Necesito hablar con usted. Lee lo miró sorprendido. ¿Qué sucede? Es bastante inusual que vengas a verme durante las horas del mercado. Park fue directo al punto. Tengo un junior al que me gustaría proponer para una promoción a Trader Senior. Lee levantó las cejas. ¿De quién se trata? Park respondió sin dudar, nada menos que de Jinho. Lee se quedó sorprendido. Después de todo, era el chico que el CEO Daewon había llevado personalmente a la empresa. En su oficina, Daewon estaba jugando. Él dejó el celular sobre la mesa mientras suspiraba. Este juego no es divertido sin Jinho. La inteligencia artificial podía encargarse de muchas cosas, pero no podía darle ese toque humano. Sonrió. Me pregunto cómo le estará yendo en estos momentos. Por su parte, Jinho recordaba la lección que Yerin le había dado el día anterior. Cómo sobrevivir en la mesa de trading. Ella levantó un dedo. Primero, tienes que aprender a leer el ambiente, especialmente en un día de caída, cuando todos están de mal humor. Es muy importante que los juniors como nosotros seamos cuidadosos. Algunas personas se molestan cuando un junior consigue mejores rendimientos que ellos, así que es mejor ni siquiera hacer contacto visual con esas personas. Después le mostró la forma correcta de comportarse, caminar con la cabeza baja desde el principio, hundir los hombros y mantener una expresión seria, como si estuviera atravesando un momento difícil. Jinho escuchó en silencio. Pensaba que ella era una persona excelente. Estaba haciendo todo lo posible para cuidarlo. Después de todo, era su mentora. Sin embargo, se preguntaba algo. ¿Yerin seguiría tratándolo de la misma manera si descubriera que había sido contratado por ser amigo del jefe? Ella lo sacó de sus pensamientos. Los resultados del simulador de trading cuentan para las evaluaciones de los juniors, pero no es dinero real. Así que no debes dejar que un resultado negativo te desanime. Todos empezamos de esa manera. Jinho asintió. Yerin levantó su copa. Entonces, como veterana, te enseñaré una estrategia para conseguir altos rendimientos. Ambos chocaron sus copas. Al día siguiente, los dos vieron cómo la acción que Jinho había comprado subía un 15%. Jinho se quedó mirando la pantalla. Y entonces lo comprendió. Su habilidad realmente funcionaba. Yerin, por otro lado, se quedó mirando el resultado con incredulidad. De repente, se dejó caer al suelo. ¡Qué vergüenza! El día anterior te di todo tipo de consejos por haber conseguido un miserable rendimiento del 2%, y ahora resulta que tú eres el verdadero experto. Se arrodilló frente a él e hizo una reverencia. A partir de ahora, te llamaré Senior. Por favor, concédeme tu sabiduría. Jinho se apresuró a detenerla. Por favor, no hagas eso. Solo fue una casualidad. Yerin se acercó y le estiró las mejillas. Una casualidad. Quien consigue acertar un 15% 2 veces seguidas con una sola acción, eres increíble. Jinho pensó que, incluso tratándose de un simulador de trading, Yerin podría haberse puesto celosa de que un nuevo contratado tuviera mejores resultados que ella. Pero no, estaba genuinamente feliz por él. No pudo evitar sentirse afortunado. Nuevamente, no podía creer que alguien como ella fuera su mentora. Volviendo al punto inicial, Park le mostró los resultados que Jinho había conseguido en menos de una semana desde que se había unido a la empresa Ali. Él revisó el contenido y se quedó sorprendido. Obtuvo un rendimiento del 15% 2 veces, levantó la mirada. ¿Eso es siquiera posible? Él mismo eligió ambas acciones. Park asintió, Lee tomó la hoja y la lanzó sobre el escritorio. Aún así, ¿cómo podría promover a un junior que lleva menos de una semana en la empresa? Solo me pondrías en un aprieto. ¿Qué pasaría si la gente dijera que estoy intentando ganar el favor del CEO? Además, esto fue solo trading simulado. Es dinero falso y no hay ningún riesgo de pérdida. ¿Y si simplemente hizo unas cuantas apuestas y tuvo suerte? Park lo miró fijamente. Entonces, ¿qué habría sucedido si hubiera sido dinero real de la empresa? ¿Y si la única razón por la que su rendimiento se detuvo fue el límite de precio diario del mercado nacional?
¿Qué pasaría si lograra hacer lo mismo en mercados extranjeros, donde no existe ese límite? Lee lo miró con atención. ¿A qué quieres llegar? Park habló con seriedad. Esto no se trata de ganarse el favor de nadie. Para los traders, cuyos bonos de rendimiento representan prácticamente su salario, las facciones dentro de esta oficina no significan nada, y usted lo sabe mejor que nadie. No me enseñó eso cuando era un junior, que siempre debía invertir en acciones seguras. Entonces, ¿por qué no invertir en la creencia del CEO, el hombre que llevó esta empresa hasta donde está hoy? Debió tener buenas razones para tomar su elección. Justo entonces, Daewon acababa de salir de una reunión. ¿Ya resolvieron la situación de las baterías?, preguntó. El hombre que caminaba a su lado respondió con calma. Cortamos las pérdidas donde fue necesario y, de alguna manera, logramos contenerlas. Sin embargo, algunos traders quedaron tan afectados por lo ocurrido que presentaron su renuncia. Daewon asintió. Entiendo, no es la primera vez que ocurre algo así en este negocio. Invertir es una batalla de nervios. Si algo así los sacudió hasta el punto de no poder soportarlo, entonces es mejor que se vayan. Honestamente, deberíamos estar agradecidos de que esto haya terminado así. Si hubiera ocurrido en el mercado estadounidense, habríamos sido aniquilados. El hombre a su lado asintió. Sí, señor, tuvimos suerte. Daewon miró a los empleados. Vuelvan al trabajo. Entró en su oficina y se dejó caer en su asiento mientras aflojaba su corbata. Tengo mucho que hacer hoy si quiero el día de mañana libre, pensó. Estoy agotado. Fue entonces cuando su asistente entró. ¿Qué sucede? Daewon levantó la mirada. Su asistente le recordó algo. Usted me pidió que mantuviera un ojo sobre Jinho y le informara si ocurría algo. Daewon asintió. Es cierto. ¿Qué pasó? La asistente respondió con calma. Debido a las vacantes que dejaron los traders senior que presentaron su renuncia, la mesa de prop trading presentó una solicitud de promoción. Jinho está en la lista de candidatos. Daewon se quedó en silencio. ¿Qué? Se acomodó nuevamente en su asiento, aunque Jinho era alguien que él mismo había elegido. Promover a alguien que llevaba apenas una semana en la empresa era demasiado. Entonces, comenzó a preguntarse si había cometido un error. Quizá, después de contratarlo, había dejado de prestarle atención y terminó descuidándolo. Su asistente preguntó, ¿qué debería hacer? Daewon se levantó de su asiento. Déjalo proceder. Ella lo miró sorprendida. ¿De verdad quiere que aprobemos su promoción a Trader Senior? Daewon respondió con tranquilidad. Sí, todo está dentro de mis cálculos. La asistente salió de la oficina, y Daewon soltó un suspiro. Esto es culpa mía. Debí haberles explicado las cosas de antemano. Pero como prácticamente no les he dicho nada, quizá los demás entendieron la situación de manera equivocada. Aún así, tal vez esto podría resultar beneficioso. Después de todo, no iban a confiarle demasiado capital a un principiante, y a Jinho tampoco le haría daño experimentar de primera mano lo que realmente significaba invertir. Se acercó al enorme ventanal de su oficina. Si Jinho quería sobrevivir en este lugar, necesitaba endurecerse un poco. El día pasó. El sábado a las 3 de la tarde, Jinho se encontraba en el transporte público. Al llegar a la oficina, Jinho saludó a Jerin. Hola, con lágrimas en los ojos, añadió, no esperaba verte tan bien durante el fin de semana. Jerin sonrió. Los sábados organizamos y analizamos los datos de las sesiones de trading de los días laborales. Revisamos qué acciones subieron o bajaron, qué factores impulsaron esos movimientos y cualquier otro acontecimiento relacionado con el mercado. Y aún así, salimos a las 2, entonces no está tan mal, ¿verdad? Jinho asintió, pero luego se quedó pensativo. ¿Realmente clasificar todos esos datos podía ayudarles a predecir cómo se movería el mercado? Se giró hacia Jerin. Señorita Jerin, antes me dijiste que el mercado de valores funcionaba como un casino, y cuanto más lo pienso, más difícil parece hacer un análisis racional del mercado coreano. Es el tipo de lugar donde un tifón llamado Noru puede hacer que las acciones de una empresa de pintura suban. Entonces, ¿realmente tiene sentido organizar todos estos datos y estudiar el mercado? Jerin reflexionó durante un momento. Sí, tienes razón. No importa cuánto estudies o cuántos patrones analices, predecir el mercado es imposible. Los mercados de todo el mundo están conectados entre sí por factores invisibles. Es como una mariposa batiendo sus alas al otro lado del mundo y provocando una tormenta que termina golpeándonos aquí. Pero aún sabiendo eso, seguimos preparándonos. Lo hacemos para mejorar nuestras probabilidades, aunque sea por el margen más pequeño. Por eso, esto es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Jinho asintió. Mientras escuchaba, no pudo evitar pensar en algo diferente. ¿Qué clase de trabajo de nivel inicial exigía tanta experiencia?
Quizá habían nacido en la época equivocada. ¿Era realmente culpa de ellos no poder encontrar trabajo? El mercado laboral estaba roto. Entonces, ¿qué se suponía que debían hacer? Simplemente jugar videojuegos, mientras él permaneció sentado, pensando en cosas tan patéticas. La asociada Yerin debía haber trabajado increíblemente duro para llegar hasta este lugar. Por un momento, se sintió avergonzado de sí mismo. No podía simplemente atribuir todo a la suerte y usarla como excusa para no dar lo mejor de sí. Hacerlo sería una falta de respeto hacia las personas que realmente se esforzaban al máximo. Todavía no sabía qué hacer con su habilidad, pero, a partir de este momento, daría todo de sí en aquello que tuviera delante. Así, al menos, no tendría nada de qué avergonzarse, aunque los turnos de los fines de semana eran brutales. Finalmente, llegó a casa, abrió la puerta y habló en voz alta: «Ya llegué». No recibió respuesta. «¿No hay nadie?», preguntó. De repente, un cojín le golpeó el rostro. «¿Qué quieres decir con que no hay nadie?». Jinho se quitó el cojín de la cara, algo molesto. «Podrías haberme dicho que estabas aquí. ¿Por qué me lanzaste un cojín?». La persona frente a él comenzó a reírse. «Porque me divierte». Era una chica bastante linda. Después de tanto tiempo sin verlo, sonrió. «Ha pasado mucho tiempo, hermano mayor. ¿Cómo has estado?». Más tarde, Jinho salió a comer con su familia. Su hermana todavía no podía creerlo. «¿De verdad conseguiste trabajo en Wangun Securities? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó. Su madre intervino. «A nosotros también nos costó creerlo al principio. Pensé que estaba mintiendo y que incluso había llegado a imprimir una tarjeta de presentación falsa». Jinho se sintió avergonzado. «Te estoy escuchando», murmuró. Su hermana sonrió. «Eso es increíble. Felicidades. Sabía que algún día lo conseguirías». Jinho sonrió. «Gracias, ahora deja de halagarme y come». Está bien», respondió ella. Su padre, por otro lado, tenía lágrimas en los ojos. «Finalmente llegó el día en que mi hijo nos invita a comer porque consiguió trabajo. Tu viejo está muy feliz». Jinho sonrió al verlo, pero por dentro pensaba en algo diferente. Ni siquiera había recibido todavía su primer salario para pagar aquella comida. Había tenido que utilizar parte del dinero que había ahorrado para gastar dentro del juego. Su bolsillo se estaba haciendo cada vez más pequeño, pero, por alguna razón, no sentía que hubiera sido un desperdicio en absoluto. Quería trabajar aún más duro. La próxima vez, quería invitar a su familia a algo todavía mejor. De regreso en la empresa, Yerin continuó explicándole algunos conceptos. Cada firma de valores tiene diferentes clasificaciones para sus traders propietarios. A los traders de menor rango se les confían cantidades más pequeñas de dinero. Aquí, en nuestra empresa, la unidad mínima de gestión para un trader es de 1.000 millones de wones. Los traders con mejor rendimiento a veces operan bajo contratos separados, y he escuchado que los altamente rentables pueden ganar fácilmente más de 10 millones de wones al año. Jinho se quedó sorprendido. ¿Más de 10 millones de wones al año? Un salario anual así, realmente era posible. Entonces comprendió algo. Con razón personas con títulos de las mejores universidades, como Yerin, se lanzaban a este campo. De repente, Yerin pareció notar algo. «Rápido, sigamos trabajando». Miyu estaba pasando cerca de ellos y les había lanzado una mirada. Cuando se alejó, Yerin volvió a respirar con tranquilidad. Jinho pensó para sí mismo que, incluso alguien tan complicada como la subgerente, debía ser toda una élite. Más tarde, comenzó la reunión matutina. Park tomó la palabra. «Escuchen atentamente. Tengo un anuncio que hacer». Todos guardaron silencio. Como ya saben, varios traders senior renunciaron debido al reciente incidente del níquel. No hay necesidad de verse tan sombríos. En esta industria es normal que quienes no pueden sobrevivir la terminen abandonando. De hecho, esto representa una oportunidad. Ahora tendremos que gestionar los fondos del equipo que se disolvió. Por eso, para cubrir esas vacantes, incorporaremos nuevos traders senior. Miyu se quedó pensativa. ¿Habrán reclutado a nuevos empleados con experiencia? Parecía sorprendida por la rapidez con la que se había tomado la decisión. Park siguió con el anuncio. «Después de discutirlo con los superiores, decidimos no buscar personal externo. En su lugar, promoveremos a algunos de nuestros junior actuales. Los candidatos para la promoción son el empleado Jinho y la asociada Yerin. Ambos serán promovidos». Park sonrió. «A partir de ahora, deberán llamarlos asociado Jinho y subgerente Yerin. Felicidades a ambos por sus promociones». Jinho y Yerin se quedaron sorprendidos. Park concluyó el anuncio. «Instalaremos nuevas estaciones para ambos antes de que abra el mercado, así que ténganlo en cuenta». Eso es todo. La reunión terminó. Miyu comenzó a temblar de furia. En cuanto salió de la sala, se dirigió a la oficina de Park. «Líder de equipo,
espere un momento. Habló con evidente molestia. Entiendo que algunos traders hayan renunciado, pero ¿no cree que esta promoción es demasiado sin precedentes? Park respondió con calma, la decisión ya fue tomada después de rigurosas discusiones con los superiores. Miyu apretó los dientes. Puedo entender lo de la asociada Yerin, pero ese nuevo empleado ni siquiera lleva un mes aquí y ya es trader senior. Eso es inaceptable. Park la miró fijamente. ¿No me escuchaste? Su expresión se volvió sombría. La decisión ya está tomada. Miyu bajó la mirada. Me disculpo. Sin embargo, por su expresión, estaba claro que no quería dejar el tema ahí. Mientras tanto, Jinho recibió la visita del técnico. La instalación está completa, señaló su nueva estación de trabajo. Habían instalado un total de 6 monitores. Además, configuraron un teclado de acceso rápido que le permitía comprar y vender al mismo tiempo con la presión de un solo botón. También instalaron una línea de fibra óptica independiente, por si el volumen de órdenes aumentaba y provocaba retrasos. Jinho observó todo aquello con asombro. Esto es una barbaridad. Hay demasiados monitores. El técnico sonrió. Después de todo, los traders necesitan actuar incluso un segundo más rápido. Jinho miró las 6 pantallas. Nunca se le habría ocurrido algo así. Ni siquiera había utilizado 2 monitores cuando jugaba. Poco después, Yerin se acercó. ¿Entendiste la explicación? Sí, asociada. Jinho levantó ambos pulgares. No, debería decir, subgerente. Felicidades. Yerin se sonrojó. No hagas eso. Todavía es demasiado vergonzoso. Sin embargo, no podía ocultar su nerviosismo. Después de todo, ahora realmente tenía que lanzarse al mercado. Jinho observó su nueva estación de trabajo. A partir de este momento, estaría generando ganancias o pérdidas con dinero real. Yerin intentó tranquilizarlo. No tengas miedo, sonrió. Definitivamente puedes hacerlo. Después de todo, eres un genio de las acciones. Solo tienes que hacer lo mismo que hiciste durante el simulador de trading. Jinho sonrió, pero entonces una voz interrumpió el momento. ¿Esto les parece gracioso? Ambos se quedaron en silencio. Era Miyu. Ni siquiera pueden leer el ambiente o entender la situación. Los miró con severidad. Si el rendimiento del equipo se va a pique por culpa de ustedes, no lo dejaré pasar. ¿Saben cuánto tuve que sufrir para convertirme en trader senior? Y ustedes consiguen una promoción tan fácilmente. Me niego a reconocer a cualquiera de los dos. Yerin hizo una reverencia. Seremos cuidadosos para no causar problemas. Miyu respondió de inmediato. ¿En serio? Parece que ya los están causando. A unos metros de distancia, algunos de sus compañeros comenzaron a murmurar. Ahí va otra vez la subgerente. Siempre hace lo mismo cuando alguien empieza a tener un poco de éxito. Jinho no entendía por qué Miyu estaba gritándole de esa manera a Yerin. ¿Qué había hecho ella? Yerin siempre había dado lo mejor de sí, incluso se había esforzado por ayudarlo a él, un completo novato que no sabía absolutamente nada. Dio un paso al frente. Aprecio su preocupación, subgerente Miyu, pero creo que debe detenerse ahora. Miyu frunció el ceño. ¿Qué acabas de decir? Novato, ¿estás loco? Jinho apretó el puño. El líder de equipo Park lo dijo él mismo. En esta industria, la tasa de rendimiento es lo único que importa, así que no tiene que preocuparse. Lo demostraremos con nuestro rendimiento. Miyu soltó un suspiro incrédula. Esto es increíble. Mocoso arrogante. Acto seguido, lo señaló con el dedo. Ya veremos si realmente puedes hacerlo. La forma más rápida de aprender es experimentar las cosas de primera mano. Así conocerás tu lugar. Con esas palabras, se marchó. Yerin miró a Jinho. ¿Por qué hiciste eso? Será un dolor de cabeza si te ganas la enemistad de la subgerente. Jinho se señaló a sí mismo. Así como un mentor cuida de su mentoreado, un mentoreado también debe cuidar de su mentor. Yerin se quedó sorprendida. Luego le dio unos pequeños golpes. No intentes quitarle importancia actuando como si fueras genial. Eso fue una actitud bastante temeraria. Después de aquel intercambio, el tiempo siguió avanzando. El mercado estaba a punto de abrir. Sentado frente a su nueva estación, Jinho pensó en el fondo operativo que le habían asignado, 1.000 millones de wones. Ese era el primer capital que tendría bajo su responsabilidad. Ya no había marcha atrás. Ahora solo tenía que demostrar lo que podía hacer con su tasa de rendimiento. Su mirada cambió. Era hora de ponerse en marcha, porque tenía una habilidad especial. Una habilidad que nadie más en aquel lugar imaginaba. Mientras tanto, en la terraza del edificio, Miyu tomaba un poco de aire. Esos molestos novatos. No saben cuál es su lugar, murmuró. Sin embargo, había algo que realmente quería saber. ¿Qué estaba pensando el líder de equipo Park, un hombre que siempre había puesto el rendimiento del equipo por encima de todo? ¿Por qué tomaría una decisión como aquella? Entonces alguien se acercó. Hola, Miyu se giró.
Era Wang. ¿Tú no fumas? ¿Qué haces aquí?, preguntó él. Miyu lo miró con fastidio. Si viniste hasta aquí para molestarme, será mejor que te vayas. No estoy de buen humor. Wang soltó una risita. ¿Quién está molestando a quién? Solo soy un colega que vino a saludar. Escuché que Yerin y el novato bajo su mando fueron promovidos a Trader Senior. ¿Y qué explotaste cuando te enteraste? Eres especialmente dura con la asociada Yerin, aunque ahora debería llamarla subgerente, ¿verdad? ¿No era hora de que ella también se convirtiera en senior? Miyu frunció el ceño. Todavía le queda un largo camino por recorrer y mucho más que sufrir. Pero, ¿qué pasa con ese novato distraído? ¿Cómo pudo conseguir una promoción tan rápida? Wang la miró. ¿Acaso no lo sabes? Miyu frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Deja de dar vueltas y dilo. Wang respondió con calma. Se supone que esto es algo que solo saben los líderes de equipo, pero escuché de un amigo que trabaja en recursos humanos que ese chico está relacionado con el CEO. Fue contratado porque son familia, así que será mejor que no te metas con él si puedes evitarlo. La actitud arrogante que Miyu había mantenido hasta ese momento cambió de inmediato. Wang le dedicó una mirada. Vaya, ¿acaso ya causaste un incidente? Miyu no pudo hacer más que temblar. Mientras tanto, Jinho estaba frente a sus monitores revisando el mercado. Pero, por más que observaba las pantallas, no sentía nada. No aparecía aquella sensación. Él se llevó una mano a la cabeza. ¿Qué se suponía que debía hacer? No esperaba que fuera así. Yerin se acercó. Jinho, cuando él se giró, la vio con los ojos llorosos. Ya perdí un 3%, así que suspendieron mis operaciones. Jinho abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad te suspendieron por un 3%? Yerin mordió su pañuelo, frustrada. Los gestores de riesgo monitorean nuestros rendimientos en tiempo real. Para los novatos como nosotros, si perdemos incluso un 3%, nos cierran las operaciones por el resto del día. De repente, cambió de expresión. Lo hecho está. Entonces lo miró. ¿Qué está pasando contigo? Lograste otro rendimiento increíble como el que conseguiste durante el simulador. Sin embargo, se quedó sorprendida al mirar su pantalla. No había ninguna acción en su lista de seguimiento. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.